Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestros hermanos y hermanas que se están sumando desde diferentes lugares. Ya tenemos desde Centroamérica, Ecuador y bueno, se siguen sumando de varios países. Por favor, pónganos en el chat desde donde nos saludan. Primero me presento, soy Carolina Bermúdez, coordinadora operativa de la iniciativa Iglesias con la Niñez. Esta es una iniciativa del bloque andino de las oficinas de Bolivia, Ecuador, Chile y Perú. Así que gracias por estar con nosotros en este tema que nos desafía. Y antes de darles el paso a nuestros panelistas, quiero presentarles formalmente. Hoy nos acompaña Loida Carriel Espinosa. Ella es asesora regional de Advocacy de TIRFO, una organización también cristiana, socia que trabaja mucho con tema de vulnerabilidad y la niñez en diferentes países. Ella es ecuatoriana, cristiana evangélica. Actualmente lidera el equipo de TIRFON para América Latina, acompañando iglesias y redes y movimientos en procesos de movilización e influencia en políticas públicas. Es comunicadora social, especialista en incidencia pública y desarrollo, con más de 25 años de experiencia en América Latina, ¿no? Trabajando por los derechos humanos, especialmente de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas en movilidad humana. Coordinó en Ecuador la investigación muy importante dentro de las cuatro paredes, centrada en la violencia en hogares cristianos, ¿no? Aportando evidencia clave para visibilizar esta problemática en comunidades de fe. Su labor ha sido reconocida por la Municipalidad de Huánuco en Perú y por el municipio de Guayaquil en Ecuador, por este trabajo a favor de esta población vulnerable. Así que Loida nos va a acompañar en el primer momento, pero también queremos contarles que vamos a estar con nosotros en el segundo momento el pastor Yesiel Carvajal. Pastor Yesiel es pastor en la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca en Ecuador, la cual él ayudó a fundar, y es presidente de la Junta Directiva de las Sociedades Bíblicas Unidas del Ecuador. Él trabajó por más de 20 años como coordinador de relaciones eclesiales en World Vision Ecuador, un gran amigo de la casa también, promoviendo la movilización de la iglesia a favor de la niñez vulnerable. También fue asesor regional para el área de fe y desarrollo de World Vision Internacional y él ha promovido procesos de aprendizaje comunitario, desarrollando propuestas metodológicas educativas con enfoque bíblico para el liderazgo de fe en Ecuador. Está casado y es abuelo de tres nietos. Así que, sin más, les quiero dar paso a nuestra primera ponente, Loida. Bienvenida. Por favor, para que puedas tener, solo explico un poquito a nuestros participantes que se acaban de unir la metodología. Vamos a tener 20 minutos con Loida de conversatorio, después 20 minutos con el pastor Yesiel. Ustedes atentos porque vamos a tener este espacio de preguntas para cada uno y al finalizar. Así que vamos poniendo atención. Loida nos va a compartir un poquito desde su experiencia cómo ha visto este ámbito de la violencia hacia la mujer a nivel de Latinoamérica y desde su experiencia personal, ¿no? Y Yesiel nos va a compartir desde el área más teológica, personal, cómo podemos levantar esta voz profética. Así que, querida Loida, adelante, el tiempo es tuyo. Carolina, muchísimas gracias y qué privilegio también estar con ustedes. Permítanme, ante todo, pedir disculpas, estoy con una gripe terrible y espero que la voz es lo de menos, pero espero que no tosa de vez en cuando, así que mil disculpas por ello. Voy a hacer eh, poner la presentación y realmente para mí también es lindo poder hacerlo con Yesiel. Les cuento, Yesiel fue precisamente el pastor que nos casó hace 28 años a José y a mí. Aparte de eso, Yesiel fue mi compañero de radio directamente en HCJB y también ha sido parte de este compañero que ha sido en el camino en toda la parte de ministerio, ¿no? El ministerio misional en el cual hemos estado también sociedades bíblicas, así que es un privilegio poder compartir con ustedes. Bueno.
voz profética contra la violencia hacia las mujeres. Yo tampoco, también pongo las niñas, porque son también mujeres, ¿no? Y me encanta este subtítulo que le he puesto de Iglesias Transformadoras creando un futuro seguro, porque de seguridad se trata precisamente esto, ¿no? La violencia comienza, o la violencia contra la mujer no comienza en la adultez, muchas veces comienza en la infancia. Les cuento algo. Yo crecí en un lugar que era totalmente anormal para la cultura de la época. Mi padre fue un pastor obrero de la Alianza Cristiana y Misionera, nacido en 1926, que tuvo una infancia durísima, durísima. Conoció a Cristo a los 30 años, ya tenía un noviazgo con mi mami, los dos aceptan a Cristo y en el Templo Evangélico de la Alianza de Guayaquil les ponen al frente de una obra en la ciudad de Guayaquil. Mi padre, un hombre que no conoció realmente lo que era una crianza con ternura, mucho menos una crianza de un hogar formado porque su padre fue asesinado a los 6 años, su madre tenía otro compromiso y tuvo más hijos también, entonces él simplemente creció de una u otra manera en el abandono y la soledad. Se casa, Cristo lo transforma completamente, o primero Cristo lo transforma, después se casa, tienen sus hijos, y lo que yo recuerdo más del hogar de mi padre era la ternura y el amor cotidiano, constante y permanente. Recuerdo hasta el día de hoy, ya él murió hace casi 18 años, la forma como acariciaba nuestras mejillas y que éramos sus princesas, sus amores. Tuvo 6 hijos, 3 hombres, 3 mujeres, y a los 6 nos daba el amor por igual. Él nunca conoció amor, nunca conoció ternura, sin embargo lo hizo. Y jamás en mi casa, jamás hubo violencia contra mi madre, y mucho menos también contra nosotros, ¿no? Y cuando digo de que era algo anormal, porque ese no era el común denominador de mis vecinas, de mis amigas del barrio. Y cuando ellas iban a mi casa, siempre me decían, oh, yo quiero a un papá como el tuyo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Pero es que yo vivía en una burbuja un poco diferente, ¿no? Donde este hombre fue transformado completamente por Cristo. Fue lleno del amor de él y él lo irradió por todos lados, ¿no? Era un hombre sumamente reconocido en el barrio por su calidez, por su bondad, por su sonrisa, por su vivencia de Cristo en todo momento, ¿no? Entonces, por eso es que yo puse de que la violencia contra la mujer no comienza en la adultez, muchas veces comienza en la infancia, porque la infancia es el punto de partida precisamente para todo, absolutamente todo esto. Yo me casé con José, mi esposo, hace 28 años atrás, y mi esposo en esa época, bueno, yo soy de Ecuador. De Guayaquil, mi esposo es de Lima, Perú, y en esa época nos casamos, decidimos irnos a vivir a Lima y acompañarlo en el ministerio que él tenía, que después también fue parte de mi trabajo, Paz y Esperanza. En ese momento José era copastor de una de las iglesias de su denominación, que también después fue mi denominación, y una de las hermanas que conocí que me irradiaba tanto amor y que me recordaba tanto igualmente a mi padre, era una hermana, no voy a decir el nombre aquí porque de pronto se puede reconocer, pero una hermana hermosa en todo sentido. Fue la primera que me dio la bienvenida a la iglesia, una iglesia de un pueblo joven, donde había mucha escasez, muchísima escasez, pero fue la primera que se comportó dando una bienvenida completa, ¿no? Después de 3 meses de matrimonio, la hermana desapareció un momento a otro y nos enteramos que estaba muy enferma, muy, muy enferma. 2 semanas prácticamente en cama. Con mi esposo fuimos, la estuvimos acompañando y prácticamente era la última etapa de su vida por un cáncer agresivo que tenía y que no había sido descubierto con tiempo y que, bueno, producto de eso, ella estaba falleciendo. En ese momento, cuando nosotros estuvimos ahí ya orando, acompañándola, ella prácticamente ya estaba sedada todo el tiempo por cuanto no podía con los dolores, ¿no? Y de una u otra manera yo dije, bueno, gracias a Dios por no haber escuchado lo que escuchó. Esa fue la primera vez también que yo conocí a su esposo. Su esposo no iba a la iglesia. De hecho, la iglesia durante más de 30 años, la permanente oración de la hermana era orar por su esposo para que él venga a Cristo, pero al mismo tiempo orar por su esposo para que él cambie. Esa oración de para que él cambie escondía muchísimas cosas, y entre ellas la violencia intrafamiliar permanente. Conocí a su esposo en la cama de ella mientras ella estaba prácticamente muriendo, y de repente comenzó este señor a orar, perdón, a llorar. Muy diferente, orar y llorar. Comenzó a llorar y comenzó a llorar profundamente, y a mí me llenó el corazón de ternura, ¿no? Un hombre que estaba precisamente condolido porque su esposa se estaba despidiendo. Y de repente comenzó a hablar y lo que dijo es, perdón, no sé qué va a pasar con mi vida. Y lo tengo tan apuntado en mi mente porque inclusive hice un artículo al respecto, porque eso cambió mi chic y cambió, fue como un corte para muchas cosas. Él dijo,
No sé qué va a pasar con mi vida. Usted sabe, uno tiene sus gustitos. No sé quién me va a atender, quién va a cocinar, quién me va a apoyar. No sé qué va a pasar con mi vida. Y en ese momento yo dije, Dios mío, esta hermana por la cual oraron tantos años para que este hombre venga a Cristo, para que cambie, ni siquiera pudo tener una muerte digna y en la cual se pueda dar palabras de celebración por su vida o de dignidad por la vida de ella y de que iba a ser extrañada por otras cosas y no necesariamente por cocinar, ¿no? Y entonces ahí comencé a ver no solamente ese caso, sino otros casos en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, hasta que ya fuimos como misioneros en el campo de justicia directamente a Huánuco, en Perú, y ahí vimos una realidad terrible, ¿no? Una realidad que pasaba dentro de las cuatro paredes de las casas de muchos cristianos y también de mucha gente normal de nuestros barrios, ¿no? Una realidad que no se puede ignorar. Perdón, disculpen un ratito. Y es esta realidad de la violencia, violencia física, psicológica, sexual. Perdón, un ratito que tengo que toser. Mil disculpas, por favor. Esta violencia física, psicológica, sexual, una altísima incidencia dentro de los hogares, inclusive en los hogares evangélicos, donde muchísimas niñas estaban expuestas desde temprana edad a la violencia sexual, a la violencia intrafamiliar y a muchas otras cosas más, y donde también se descubrió que ocurría en muchos contextos de la fe. Sé el hogar que de pronto pensáramos que puede haber sido un lugar bueno delante de los ojos de la sociedad, ¿no? Entonces, esta realidad que por lo general es muy ignorada, esta realidad que por lo general es muy también tapada, tapada, pero que no deja de ser realidad, ¿no? Entonces, fíjense, una de las cosas que se puede ver es que, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, lamentablemente, la violencia intrafamiliar o la violencia hacia las mujeres, que son, puede ser de todo tipo, no solamente violencia intrafamiliar o violencia de género, violencia sexual contra mujeres y niñas, se puede dar en cualquier parte de la sociedad, en cualquier nivel económico y también en cualquiera de las confesiones religiosas que existen, ¿verdad? Y por lo menos una parte de investigación en la cual yo formé parte fue una investigación que se llama Dentro de las Cuatro Paredes, ya es una investigación que no es nueva, fue hecha en el 2014, o sea, hace 12 años atrás. Y dentro de las cuatro paredes nos refleja en Ecuador, Perú, Argentina y Bolivia que la violencia intrafamiliar existe inclusive dentro de los hogares evangélicos. Y lamentablemente era tan parecida a la data gubernamental de esa época en Ecuador, de las encuestas del INEC, en el cual reflejaban la violencia, diferentes tipos de violencia dentro de los hogares o dentro de las mujeres ecuatorianas. Y el INEC mencionaba que 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas sufrían de violencia y la investigación que hicimos dio exactamente las mismas data. 6 de cada mujeres cristianas evangélicas sufrían algún tipo de violencia, no necesariamente física, no necesariamente sexual, pero podía ser víctima de violencia psicológica, por ejemplo, o violencia patrimonial. No había diferencia. Entonces ahí uno se preguntaba, ¿dónde está este versículo de la Biblia donde dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas? Entonces, ahí vamos encontrando algunos insumos de trabajar dentro de la iglesia también, ¿verdad? En- em, entonces, igualmente los casos de violencia sexual contra los niños y niñas. Saben que una parte de la investigación salió que 4 de cada 10 mujeres cristianas evangélicas habían sido abusadas sexualmente. Y el abuso sexual no necesariamente es la violación, pueden ser tocamientos, pueden ser otras formas de abuso. La violación forma parte del abuso, pero no es exclusivamente eso. Había 4 de cada 10 mujeres dentro de las iglesias habían sufrido algún tipo de abuso sexual en su niñez y 2 de cada 10 varones igualmente evangélicos. Y lo que dicen las investigaciones del INEC es exactamente lo mismo. Entonces, dentro de nuestras comunidades de fe contamos con personas que tienen un profundo dolor por este tipo de casos que han tenido o de vidas que han tenido, donde la violencia, sea psicológica, física, sexual, patrimonial, ha sido parte de su niñez, pero también forma parte de su adultez. La diferencia es que lo viven en silencio. Lo viven en silencio. ¿Por qué sigue ocurriendo? Bueno, por la cultura, ¿no? Donde
A veces, inclusive cuando se dice es una cultura patriarcal, que lo que significa es que es una cultura machista todavía, a veces algunas personas se sonríen porque piensan que no es así. Pero nuestras comunidades, a pesar de ser occidente, todavía seguimos siendo comunidades y poblaciones, naciones que tienen un alto grado de machismo, ¿verdad? Al mismo tiempo, por la normalización del maltrato, no se imaginan la cantidad de veces que yo he escuchado cuando se ha atendido a personas víctimas de violencia, cuando va su mamá, cuando van sus parientes. Bueno, pero eso también le pasó a tal persona. Bueno, pero no es tan así como tú lo cuentas. La normalización del maltrato, y pasaba lo que ocurre en mi niñez, la terrible diferencia en lo que era la ternura y lo que era el amor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se pueda dar ternura y amor cuando era una sociedad que era totalmente diferente? Entonces, la normalización del maltrato en nuestras comunidades, inclusive dentro de nuestras iglesias y en nuestra sociedad, sigue siendo muy arraigada. Y el silencio en las familias. Y el silencio igualmente en los hogares cristianos por hacerle bien al evangelio. Imagínense, como que si Dios quisiera que se tape el pecado y que se tape los actos criminales, porque la violencia es un delito, aparte de ser un pecado. Entonces, ¿realmente le estamos haciendo bien a Dios estando en silencio ante esto? Claro que no. Y las interpretaciones cerradas de la fe, ¿verdad? Yo una vez estuve en una investigación hace 15 años atrás, donde se estaba hablando con personas de diferentes iglesias, inclusive con líderes eclesiales, y una de las cosas que no se podía en una buena parte de ellos es entender la diferencia entre venganza y justicia, que son totalmente diferentes. Entonces, el denunciar pensaban que era una venganza y lo tapaban mencionando, mía es la venganza, dice el Señor, por lo tanto no hay que denunciar ante los tribunales la violencia sexual. O si no, al mismo tiempo, la mala interpretación entre lo que era perdón y lo que es impunidad. Entonces, el perdón, porque hay que perdonar a quienes nos hacen daño y hay que perdonar si es una violencia sexual o una violencia intrafamiliar, se confunde y se hace una impunidad, evitando que esa persona vaya directamente a ser denunciada ante los tribunales. Entonces, las interpretaciones erradas desde nuestra fe también permiten eso, ¿no? Y la impunidad. No es solo violencia, es poder. La violencia es una expresión de control y no de amor. Qué realidad tan grande, ¿no? Porque sin lugar a dudas, quien violenta es quien tiene más poder sobre la otra persona. Relaciones desiguales de poder. Esa cultura del silencio que es preferible callarlo para evitar los problemas sociales, ¿no? Esa distorsión igualmente del mensaje de Cristo, como que si Dios permitiera algo así, o como que si Jesús hubiese muerto en la cruz para darnos vida eterna, para tapar algo así, no tiene lógica, ¿verdad? Pero también entonces vamos a este desafío que es dentro de la iglesia. Cuando la fe se usa para justificar el silencio, deja de ser una buena noticia. Nos han enseñado toda la vida, yo voy desde el vientre de mi madre a una iglesia evangélica, pero acepté a Cristo a los 21. Nos han enseñado que el evangelio son las buenas noticias de vida plena y de salvación, ¿verdad? Bueno, cuando la fe se usa para justificar el silencio y tapar este tipo de cosas, no es una buena noticia, deja de ser una buena noticia, ¿no? Porque es una sumisión mal interpretada, porque es una presión profunda para aguantar la maldad, la injusticia, el pecado y la criminalidad. Y porque es una falta de formación pastoral igualmente en estos temas. Fíjense que la investigación que dirigí hace 12 años aquí en Ecuador se hizo más enfocada en Guayaquil, por cierto. Mencionaba que 7 de cada 10 víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual, a la primer persona donde iban para pedir apoyo era el pastor. 7 de cada 10. Y entonces la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué le decía el pastor? Y de qué manera el pastor la acompañaba o la apoyaba o lo apoyaba para ir a los procesos judiciales. Nunca supimos exactamente qué le decía el pastor, pero sin embargo, de toda esa cantidad de personas y universo, de las 7, únicamente 2 ponían las denuncias. Entonces, más o menos podremos imaginar cuáles eran los tipos de consejos, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado para nuestra iglesia? Primero, ante toda circunstancia, denunciar la injusticia. Tenemos que ser muy claras, muy claros en algo. La violencia sexual, física, psicológica, todo tipo de violencia no es solamente un pecado, es un delito, es un delito y es un delito público.
todos podemos denunciar, ¿verdad? Si hay una niña, un niño que viene donde nosotros va a decir que ha sido abusado sexualmente, no podemos callar, tenemos que denunciar para que no se haga una injusticia, ¿verdad? ¿Cuál es el otro llamado de nosotros como iglesia, que somos parte de la iglesia? Defender y tener voz por los que no tienen voz, que son las víctimas. Defender a las que están sufriendo, a las mujeres que están sufriendo, a las niñas que están sufriendo, a los niños que están sufriendo cualquier tipo de violencia, ¿no? Romper el silencio, vital, importante, rompiendo el silencio. Se va a hacer bien para el Evangelio. Eso es algo que todavía no lo logramos entender muchas veces porque callamos por hacer bien el Evangelio, ¿no? Pero estamos haciendo totalmente lo contrario. Y lo otro es acompañar procesos reales, o sea, poder ser realmente de compañía para quienes están sufriendo esto. La neutralidad frente a la violencia también es una forma de violencia. Qué realidad tan clara. Bueno, siempre decimos que somos seguidores de Jesús y que queremos hacer lo que Cristo hizo, ¿verdad? Entonces, en este tema, seamos buenos seguidores y buenas seguidoras de Jesús, porque Jesús en su vida aquí en nuestro planeta, lo que hizo con los ejemplos que tenemos en la Biblia es dignificar a las mujeres. Jamás hubiese sido alguien que haya permitido violencia contra ellas o contra los niños, y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Pero también las escuchó y las defendió, rompió esas barreras culturales de esa época que no permitían que ni siquiera se acercaran a él o a los hombres, y aparte de eso restauró su identidad y restauró su dignidad. Entonces, si somos seguidoras de Jesús, hagamos lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Y lo que está en la Biblia. Y entonces vamos de la conciencia a la acción, los últimos minutos que tengo, de la conciencia a la acción. Primero, reconocer que la violencia hacia la mujer, hacia la niñez, es un problema, y es un problema enorme. Y repito, la violencia o todo tipo de violencia no es solamente un pecado, es también un delito, y los delitos no se pueden callar. Reconocer el problema. Segundo, algo importantísimo para accionar como iglesia, capacitarnos como líderes, ¿no? Capacitarnos desde cuál es el concepto de violencia, cuál es el concepto de abuso, cuál es todos los conceptos, pero también qué dice la ley al respecto y de qué manera podemos actuar. A veces, yo una vez trabajando en Guatemala hace más o menos unos 8 años, estaba visitando un barrio muy difícil realmente para trabajar y se estaba haciendo misiones ahí en el barrio, se estaba haciendo evangelización. Y una hermana con un corazón hermoso, con un corazón noble realmente. Fuimos a una casa y después fuimos al lugar donde atendían a los niñitos desde los 2 años, un hogar que ella lideraba en una zona muy, muy conflictiva. Y entonces llegó una niña y me comenzó a comentar que esa niña era una niña que ellos recibían desde los 2 años, ya tenía 3 años, pero que en varias oportunidades habían tenido que bañar a la niña cuando llegaba porque llegaba con semen en el pelo. A mí se me erizó la piel. Y entonces le dije, Dios mío, pero eso significa si tiene semen en el pelo es que ha sido víctima de abuso. Entonces digo, si gusta podemos comenzar a buscar lugares donde denunciar y que la niña tenga protección y todo lo demás. Y lo que me dijo es, hermanita, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy aquí es para darles amor y para darles el evangelio. Entonces, si no reconocemos que parte del evangelio es defender y hablar por los que no tienen voz, no sé de qué evangelio estamos hablando. Por eso es importante capacitar a los líderes, al mismo tiempo crear rutas de atención inclusive dentro de nuestras iglesias para que puedan ser iglesias protectoras de mujeres, de familias, de niños, de niñas también, ¿no? Escuchar y creer a las víctimas. ¿Cuántas víctimas son cuestionadas de la veracidad de su testimonio? Y esa es parte fundamental. Si queremos acompañar, tenemos que creer. Y finalmente también esta parte de acción, proteger a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres en nuestros espacios directamente de atención, ¿verdad? Finalmente, un llamado que Dios no nos llamó a ser espectadores del dolor o espectadoras del dolor, sino instrumentos de justicia. Y eso es lo que debemos ser. Así que seamos una iglesia que proteja, una iglesia que escuche y una iglesia que transforma. Hermanas y hermanos, disculpen que les hable así tan de pronto tan crudamente algunas cosas, pero tanto en Perú, donde hice 11 años de misión junto con mi esposo en el tema de justicia, misiones en el campo de justicia, que tuvimos que atender muchísimas mujeres al mismo tiempo, niñas y niños violentados. Más del 50% eran de iglesias evangélicas. Y eso como que te duele el alma, ¿no? Que de nuestra misma fe hayan tantas víctimas. Y conocí de cerca a dos.
porque era una de las hermanas de mi iglesia y era una hermana que podía estar en un momento hablando con nosotros y siendo normal, de pronto entre comillas, pero de repente venía a su mente esos recuerdos tan fuertes de la violencia que ella había sufrido por años en su hogar. Y de repente comenzaba a discutir con otras hermanas, inclusive agrediéndola físicamente. Producto de todo esto. Podrá decir, bueno, mentalmente ella estaba, sí, pero todo eso era producto de lo que ella vivió. Así como encontré muchas mujeres de nuestras iglesias y de otras comunidades de fe, de otras religiones, que su vida fue apabullada y fue acabada de una otra manera, producto de la violencia, y que siempre la vivieron en silencio o la hablaron con otros, pero otros no hicieron nada, o fueron parte de iglesias y también lo dijeron, pero también no se hizo mucho o no se hizo nada. Que no seamos espectadoras del dolor, sino que seamos instrumentos reales de justicia para la gloria de Dios y para que exista realmente mujeres, niñas, niños, familias sanas, saludables, sin violencia, porque tenemos la necesidad de ser una iglesia que proteja, que escucha y que también transforme. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, querida Loida, por compartirnos estas reflexiones tan profundas, Ujú. concisas pero impactantes, ¿no? Y el llamado que nos hace que tiene que ver con esta parte de ser esa voz profética, ¿no? Vamos a ir al final con las preguntas, tanto para Yesiel como para Loida, así que queridos hermanos y hermanas, por favor, tiene tiempo de preparar sus preguntas y ahora le vamos a dar paso a nuestro querido Yesiel Carvajal, un gran amigo también de la casa, para que él ahora nos comparta desde desde esta perspectiva pastoral, ¿no? Y todo lo que ha ha venido haciendo, entonces, promoviendo de cómo lo podemos hacer. A veces decimos, no, es que no lo podemos hacer porque la estructura, porque el pastorado, pero aquí tenemos a nuestro querido pastor Yesiel Carvajal para que nos pueda compartir. Adelante, Yesiel, el tiempo es tuyo. Gracias, Caro. Gracias también, Loida. Excelente, te felicito. Bien, como pastor que soy, quisiera compartir esos desafíos permanentes que tenemos en la pastoral sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, un desafío es no perennizar un modelo de lectura e interpretación bíblica patriarcal y androcéntrico. Tenemos que algún rato revisar la forma, cómo estamos utilizando ciertos textos bíblicos para mantener un estatus de violencia contra la mujer, contra la niñez. Entonces, quiero decir que, y como la gran mayoría de ustedes ya conocen, se deben ver otras lecturas. En América Latina ya se hacen otras lecturas y se plantean alternativas frente a ese modelo que acabo de mencionar. Por ejemplo, el Satamés presenta, ¿no?, el desafío permanente de hacer nuevas lecturas, ¿verdad? A la Biblia, a los textos del Evangelio, a los textos de las epístolas pastorales, etcétera, ¿no? Y yo creo que el reto ahí, perdón, mil disculpas, creo que el reto ahí es justamente tratar de hacer lecturas lo menos posibles contaminadas de rencor, de odio, de revanchismo. Quiero decirles que mi esposa trabaja mucho este tema y hemos conversado largamente en los años anteriores, sobre todo en que yo le decía a ella, Lore, está perfecto, pero estas lecturas desde el género como que son muy provenientes del dolor. Y ella me dice, es que no puede ser de otra manera, el modelo tradicional nos ha estropeado tanto a las mujeres. Y yo le decía, creo que el reto está bien, pero no presentarlo tanto desde el rencor, desde el revanchismo, sino desde una lectura más potable con un enfoque diferente que ayude a deconstruir eso patriarcal y tan machista de textos. Ya vamos a conversar más en detalle. Hay textos tan conocidos en nuestras iglesias en base a los cuales se justifica una sujeción ciega que anula a la mujer, por ejemplo, y que no le permite ser un actor, sino un objeto en una relación, cosa muy alejada del plan original de Dios para el matrimonio. Algún momento Samuel Escobar dijo esto que me pareció muy, muy valioso. Más o menos, es una frase que se me quedó y que
la pongo allí. Dice, así como la respuesta al capitalismo no es el marxismo, así como el racismo de los negros no es la solución al racismo de los blancos, así el feminismo no es la respuesta al machismo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Tomemos en cuenta esos balances saludables, porque es como ir en contra de, no, eso causa a veces que la propuesta en sí se deteriore y se haga un poco laxa, ¿no? Porque automáticamente nos blindamos contra una lectura que viene a la carga. Entonces, pues ahí está uno de los desafíos que tenemos como iglesias, ¿no? En la iglesia, como acabo de mencionar, pueden darse cambios, pero desde el trabajo serio, potable y tierno de la escritura, para trabajar y abordar estos temas de violencia, ¿no? Que están tan, pero tan arraigados que realmente, pues, es muy difícil con más violencia desarraigarlos. Creo que hay que tener sabiduría, dirección. Hay ministerios en América Latina, aparte del que ha mencionado justamente Loida, a través de Tirfan, a través de Paz y Esperanza, ella ha mencionado dos. Por ejemplo, la Fundación Pablo Besón de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Malena Mansato lidera un movimiento extraordinario que trabaja el tema de violencias en el hogar, ¿no? Y tienen talleres especializados para hombres, para mujeres, para jovencitos, para señoritas solteras. Ya vamos a conversar un poquito de aquello y pues creo que se hace necesario aquello. El desafío entonces será abordar las violencias, porque no es una sola, son varias violencias contra las mujeres, violencia religiosa, violencia sexual, violencia simbólica, etcétera, al interior de las iglesias a través de recursos pastorales, ¿no? Yo creo mucho en la pastoral, como es la visitación, la consejería, la sanidad interior, elaboración de códigos de convivencia, taller para varones de las iglesias con enfoques de sensibilización, sanidad y nuevas formas de masculinidad, entre otros. Sí, necesitamos entrar justamente al abordaje de nuevas masculinidades. ¿Cómo es la práctica de ser un hombre de género masculino en América Latina, ¿no? Eso está muy asociado con ser macho, con ser proveedor, con ser áspero, con ser, qué sé yo. Justamente creo que el desafío será abordar al interior de las iglesias estas prácticas de visitación cuando sabemos que hay problemas, de llegar a códigos de convivencia. Yo estoy trabajando este momento un tema con una pareja en que ambos son profesionales de cuarto nivel y pues, y bueno, ellos conocen mucho la Biblia. Entonces, ¿cómo es? No es fácil reunirme con ellos, les soy franco. He tenido más de 12 sesiones, la última hace 10 días atrás, y yo dije, bueno, ¿qué les parece? Construyamos unos códigos. Ellos se aman, pero hay violencia. ¿Qué les parece si empezamos a construir unos códigos de convivencia sana, saludable, potable, por favor? Ya lo saben todo, pero bajémoslo. Entonces, yo creo que la labor de la iglesia es esa, estar acompañando esta clase de dinámicas a través de estas disciplinas de espiritualidad que pasan por lo que estoy mencionando, ¿no? También hay que trabajar con nuevas generaciones de señoritas para que sepan discernir y disentir de patrones de violencia masculina que se reflejan ya en el enamoramiento, guiarlas a irrumpir esos procesos a tiempo. Ay, hermanos, qué dolor, ¿no? Eh, Tuvimos un caso hace poquísimo, una pareja de jóvenes. A los 3 días tuvieron que separarse, 3 días de matrimonio, porque al segundo día en la luna de miel empezaron las llamadas a ella, porque este muchacho había estado endeudado, con muchas deudas, con muchos proveedores que le buscaban y sabían que se casó, entonces a la mujer había que exprimirle. Es una cosa terrible y no pudo detectar a tiempo. Y el hombre la engañó y era una violencia ya justamente patrimonial, quería que venda sus cosas. O sea, qué barbaridad. Entonces les digo, ¿no? Nos hacíamos la pregunta en el Consejo Pastoral, ¿en qué fallamos? No puede esto pasar así nomás. ¿En qué la iglesia se prestó para que se dé esto? Entonces, hermanos y hermanas, un ejercicio de la pastoral es ser honestos. Hay ocasiones en que nos equivocamos. Hay ocasiones en que no damos suficientes recursos a las nuevas generaciones para tomar decisiones en su vida. Y pasa por esta clase de cosas que estamos conversando.
Ya dije, ahora hay especializaciones, ¿no? En trato de violencia masculina. Qué bueno sería tener talleres para hombres violentos, para desinstalar eso, para ayudarles, porque el hombre violento es un hombre que tiene historia de violencia en su vida. También ha sido víctima, como decía Loida, desde su niñez. He conocido hombres muy sinceros llorando, quiero ser diferente. Bueno, cuéntame, ¿qué pasó en tu niñez? Y por ahí uno empieza a entender tantas cosas. Entonces la iglesia es un actor clave justamente para abordar estos temas, historias de vida, etapas de la vida, y desde el Evangelio de Jesucristo abordar. Pero como decía Loida, no se queda allí, tenemos que llegar a un nivel de denuncia, pero vamos a ir a eso. Otro desafío es detectar las diversas formas de violencia al interior de las iglesias para desinstalarlas y proponer nuevas formas y claves de ser iglesias. A veces en la misma iglesia detectamos formas de violencia de género. Absolutamente. En los equipos de diáconos en la iglesia, ¿cómo funcionan? Eso hay que estar atento como pastor, como cómo funcionan los maestros y maestras de escuela dominical. Como dijo Loida, ¿cómo tratamos las niñas en la escuela dominical? Ser iglesias seguras para la niñez, para las niñas. Pasa por el tema de inodoros adecuados. El 97% de iglesias del continente, los baños de adultos son los que usan los niños, las niñas, con todo el riesgo que puede haber en eso, no solo de caerse. Deben tener mesas dignas de trabajo, recursos pedagógicos adecuados. Las iglesias deben tener un presupuesto serio para honrar el trabajo con la niñez. Y pasa por revisar estas cosas. Entonces, el discurso no solo es un discurso ahí, no, no, tiene que descender a eso. Invertir en baños adecuados para niños de hasta segunda infancia. Deben ser de tamaño diferente. ¿Quién acompaña al niño en la iglesia al baño, a la niña al baño? Son cosas que debemos entrenar a los maestros y cuidadores de escuela dominical. En fin. Y tal como lo ha dicho Loida, debemos conocer rutas de protección, denuncia y seguimiento de casos de violencia en la iglesia. Hay que denunciar. Hay un tope de la consejería. Hay un tope en la visitación cuando hay violencia en una pareja. No podemos estar toda la vida orando, atando demonios. No. Hay un momento en que hay que denunciar. Hay que denunciar. Yo recuerdo un par de casos muy difíciles que me tocó denunciar en un caso y en otro caso esconder a la hermana porque este hombre la iba a matar. Entonces dije, hermano, usted me sale ahora mismo de la casa. Y hablé con otra familia de la iglesia y dije, quiero que la hospeden hasta tener un diálogo con este hombre, ¿no? Era un hombre que no tenía el evangelio en su vida. Y en efecto llegó el día domingo a buscarme. Yo había hablado con un par de diáconos, les dije, miren, me van a venir a buscar. Y si me agarran a golpes y yo no puedo, tendrán que ayudarme ustedes. Pero el hombre va a venir hecho un león acá, ¿no? Porque yo le había escondido a su esposa. Y en verdad llegó, ¿no? Indignado. Y me tocó pararme firme. Y conforme fuimos hablando, se quebró y lloró. Aceptó ser un hombre violento, agresivo y aceptó entrar en un proceso de ayuda, etcétera. Bueno, en definitiva, gracias a Dios pudieron arreglar su situación y después se fueron a vivir a Europa y tienen un hogar bastante sólido con buenos hijos. Entonces, miren, pasa por esta clase de cosas con las que nos encontramos siempre en el ejercicio pastoral. Bien, voy a mencionar a continuación unas prácticas, o sea, ¿qué podemos hacer? Concretísimo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hermanos y hermanas, hay que fortalecer espacios de participación al interior de nuestras iglesias. La iglesia es un espacio magnífico para ofrecer a las mujeres acogida, compañerismo, amistad, proyectos, capacitación, oportunidad de servicio y demás. Y quiero decirles algo, requerimos mujeres pastoras de las iglesias. No sé cómo está sonando esto a varios de ustedes, pero nuestra iglesia, después de 29 años de haberla fundado, de funcionar en un sector vulnerable de Quito, de tener una asistencia bastante buena, ¿no? Es una iglesia medianamente grande, ¿no? Decidimos en oración tomar una postura al respecto. ¿Por qué?
Porque ¿saben qué, amigos y amigas? No sé cómo es en tu país, pero acá en la ciudad de Quito, no puedo hablar del Ecuador incluso, pero en Quito hace unos años hicimos una investigación. ¿Y sabes qué? De cada 10 personas que llegan a la iglesia, tanto católica como evangélica, porque lo hicimos a nivel de iglesias en general, de las 10 personas, 7 son mujeres y 3 son varones. Son iglesias en general con una fuerte presencia de mujeres. Hay temas de mujeres que deben ser tratados por mujeres, hermanas. De verdad, para que la mujer se sienta más segura, más cómoda. Y después de 29 años de haber fundado la iglesia, decidimos hacer una declaración, una investigación bíblica, teológica sobre este tema. Hicimos una carta pastoral a la iglesia, buscamos líderes de prestigio en el país, ayúdennos, queremos que nos chequeen esta carta. Y una vez que hubo un consenso, la publicamos en la iglesia y procedimos ya a la búsqueda de una pastora. Y oiga, qué interesante, ¿no? Toda la dinámica que ha traído una mujer pastora en nuestra iglesia. Ha agrupado, hermanos, a más de 160 mujeres. Impresionante, ¿no? Entonces, las reuniones de mujeres tienen mucho sentido hoy. Se ha diversificado. Dentro de las mujeres hay la sociedad de damas, la clásica, ¿no? Pero hay mujeres jefas de hogar. En el tiempo del Nuevo Testamento, escuche mucho, Pablo hablaba de las viudas. Las viudas. En el Antiguo Testamento se habla mucho de las viudas. Los profetas hablan de las viudas. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida del varón era muy baja. Entonces había mucha viudez. ¿Qué es lo que tenemos hoy? No hay tantas viudas, fíjense. Sí hay, pero no tanto. Lo que más hay son jefas de hogar. Son mujeres abandonadas, son mujeres traicionadas que quedan con sus hijos y ellas tienen que batirse en la vida. Entonces las iglesias deben tener un ministerio de jefas de hogar para ellas, con una mujer que les dirija, les inspire, les escuche. ¿De acuerdo? Entonces hay que fortalecer esos espacios de participación en la iglesia. La iglesia, hermanos y hermanas, ay, para mí es, la iglesia incluso da lo que el Estado no puede garantizar. Un derecho de los ciudadanos, de los niños, es tener un espacio de diversión, de recreación. El Estado ya tiene un tope. Las iglesias podemos generar esos espacios de encuentro, de cumplimiento de derechos, ser escuchadas, llorar, reír, participar. Allí encuentran espacios de significación. Una mujer que ha sido maltratada pierde su significación, su identidad. En la iglesia puede encontrar significación, pertinencia, sororidad, lealtad. Cuando una mujer me cuenta otra mujer, entre ambas se cuidan, se protegen. La iglesia es una comunidad definitivamente disruptiva al sistema y se lo puede ver en esta clase de prácticas sencillas pero profundamente significantes. Hay que fortalecer el ejercicio de disciplinas espirituales. Espirituales para mujeres a través de tecnologías como el WhatsApp, para generar dinámicas de intercesión, visitación, solidaridad. Quiero decirles que la pastora de nuestra iglesia generó un WhatsApp de oración, en que están, ya digo, más de 150, 160 hermanas. Y vieran cómo funciona de bien eso. WhatsApp está mal escrito, lo puse así como se lo pronuncia, ¿no? Se pone WhatsApp, ¿no? Cuando está bien escrito, pero bueno, lo pongo como suena. Y saben que es impresionante cómo las hermanas oran unas por otras, por las iglesias, por los hijos, por enfermedades. Y qué impresionante ver cómo Dios está contestando, hermanos, el clamor de las mujeres de la iglesia. La iglesia dignifica, la iglesia devuelve vocación, sentido de vida. La iglesia hace sonreír a las mujeres, hermanos. Y saben qué, es parte de la buena nueva. Usted aquí es importante, usted aquí sí vale. Ay, hermanos. Yo creo que nuestras iglesias en América Latina tienen mucho sentido y tienen mucho que ver con la presencia activa, militante de las mujeres en las iglesias. Este WhatsApp sirve para necesito una visitación. Lo que hemos hecho los pastores es entrenar a las mujeres para que sepan hacer una visita, sepan dar un consejo. El día sábado yo estoy entrenando 30 mujeres para este ministerio, todos los sábados. El día viernes otro grupo, pero como no pueden viernes noche por sus responsabilidades de hogar, el día sábado estamos en la mañana y vieran qué cosa, cómo llegan.
Ay, hermanos, yo soy medio, ya me han pasado los años, soy medio sensible a veces. Qué lindo verlas tan bien vestiditas, con su bolso. Les voy a mostrar aquí el bolsito, perdón que me levante. A través de estas cositas sencillas se generan sentidos de pertenencia. El grupo de liderazgo se llama Caleb, no sé si lo pueden ver, ¿no? Y mandamos a hacer este bolsito de Caleb, ¿no? Y aquí en Caleb llegan las hermanas, llegan con sus materiales, su Biblia, es un programita escolarizado. Oiga, y a mí me han hecho llorar hermanas que llegan tan lindas como a un posgrado de neurociencias, llegan a aprender la palabra de Dios. Y eso a mí me conmueve, hermanos, porque la iglesia está devolviendo sentido de vocación, de escolaridad, y tenemos la graduación en 15 días, vamos a tener un desayuno y vamos a hacer una fiesta, y quiero conseguirme musetas porque hay mujeres que ni de la primaria se graduaron, pues en la iglesia las vamos a graduar. Por favor, pasa por estas cosas. Fomentar el emprendimiento de manera responsable y real, en donde se canalizan talentos y genere mejor forma de vida. Quiero decirles que los días martes un grupo de jefas de hogar, no todas, pero hay un grupo de jefas de hogar en mi iglesia que todos los martes se reúnen, ¿no? Y miren lo que Dios puso en su mente, es impresionante, ¿no? Nuestra iglesia está en un sector muy popular donde hay sobre todo mecánicas de autos, enderezadores, muchos obreros, hay carpinteros, hay de todo, ¿no? ¿Y saben qué? Ellas empezaron a hacer comidas típicas los días martes para vender en los talleres del barrio y levantar fondos para ayudarse. Eso no lo vieron en ningún libro, en ningún taller. El sentido común de ellas, vendamos en los talleres. ¿Y saben qué? Claro, la iglesia les abre la cocina, se les da el gas, se les pone la cocina y ellas hacen gestión. Recién hicieron el plato típico de esta semana, la fanesca, ¿no? Vendieron 70 platos de fanesca y se compartieron los gastos y se compartieron las ganancias. $40 para cada una después de trabajar de 7 a 1 de la tarde. Esos 40 dolaritos, ¡ja! Qué importante para ellas, de ganancia líquida. Eso es la iglesia. Para eso estamos trabajando con las mujeres. Y yo quiero insistir, necesitamos mujeres pastoras en las iglesias para poder justamente acompañar estos procesos. Esto unido a la excelentísima presencia y a contribución de Loida puede dar pautas, hermanos y hermanas, para conversar esta noche. Bien, eso era lo que yo tenía para ustedes. Se lo pasaré a Caro para que ella pueda difundírselos a ustedes. Adelante, Carito, gracias. Gracias, querido Yesiel, gracias por desafiarnos y mostrarnos que es posible, ¿no? Que se puede hacer, que se está haciendo, que no es ciencia de cohetes, sino que como desde esta voz profética vamos hacia la práctica, ¿no? Y cómo esta práctica siempre va a llevar a la dignidad, a ese evangelio de buenas nuevas del reino. Tenemos unas preguntas para ustedes. Especialmente vamos a empezar con Loida. Una de las preguntas que te queremos hacer es, ¿qué acciones concretas podemos asumir desde los espacios de fe en alianza con organizaciones sociales, el Estado y otras iglesias para incidir en políticas públicas, normas internas y cambios culturales que garanticen a las mujeres y niñas, como tú decías, una vida libre de violencia? Gracias, Carolina, porque esa pregunta nos lleva precisamente a la acción, ¿no? Y nos lleva, bueno, que aparte de orar, ¿cuál es la acción que podemos hacer? Y valoro muchísimo la oración, realmente, y valoro también muchísimo la acción, porque es profundamente espiritual lo que se haga por proteger a las personas. Bueno, creo que la iglesia tiene un rol clave, sumamente clave, ¿no? Pero ese rol no puede ejercerse de manera aislada. Necesitamos trabajar en alianza con otros. Eso es algo que quizás no estamos acostumbrados a hacerlo, pero necesitamos trabajar en alianza con otras organizaciones sociales, con el mismo Estado, entre las mismas iglesias, sean de nuestra denominación o no, para generar cambios y que estos cambios sean sostenibles, ¿no? Yo lo resumiría en estas cuatro acciones muy concretas. La primera, transformación interna de la iglesia. Qué indispensable es realmente antes de incidir fuera, revisar lo que pasa dentro de nuestra iglesia. Y eso implica, obviamente, formar.
formarnos como iglesia, ¿no? Formar a pastores, formar nuestro liderazgo en nuestra pastoral en prevención de la violencia. Pocas veces o prácticamente nulas veces escuchamos desde el púlpito estos temas, ¿no? Entonces necesitamos definitivamente formar liderazgo en prevención de la violencia, revisar discursos teológicos, que algunos en vez de liberar, lo que hacen es atarnos mucho más, ¿no? Para normalizar la violencia, para normalizar el silencio, para soportar situaciones de violencia. Lo otro es establecer protocolos de actuación frente a estos casos. No puede ser que veamos que una niña, que eso pasó en Guatemala, no pasó de pronto en sus otros países, veamos que una niña venga con semen en su pelo y que la bañemos, la pongamos linda y la retornemos a su casa porque no estamos para juzgar, sino para dar amor. ¿Qué mejor forma de dar amor que proteger a esa criatura, ¿no? Y que poner a quien le hace daño, precisamente, porque la justicia también es de Dios, ponerla precisamente en un lugar donde no haga daño a nadie más. En segundo lugar, eh, otra acción es protección y acompañamiento real a las víctimas, ¿no? Porque muchas son de nuestras comunidades de fe, entonces la iglesia debe ser un espacio, precisamente es un espacio seguro, y eso implica crear rutas claras de derivación de casos, ¿no? En la parte de la salud, la parte legal, la parte de protección. Poquísimas personas dentro de nuestras comunidades de fe, nuestras iglesias, saben cuál es la ruta de la justicia para atender estos casos. Y va a una ruta que puede ser muy fácil de entender o de pronto no tan fácil de entender, pero necesaria inclusive de tenerla en los postes de nuestras iglesias, ¿no? Trabajar con organizaciones especializadas porque no somos expertos, no somos expertas, pero otros sí, y nos pueden dar esa mano y ese apoyo. Lo otro es acompañar procesos, no solo dar consejería espiritual, sino ir un paso mucho más allá. En algunas iglesias, gracias a Dios, hasta se tiene un pequeño presupuesto para poder ir precisamente a las denuncias, ¿no? O para poder dar un caso de una emergencia, como comentó Yesiel, para proteger a la víctima, mandarla a un lugar donde pueda tener protección. Pero eso involucra comida, involucra hospedaje, involucra transporte, ¿no? Tener un presupuesto. Esto implica que estamos reconociendo que no todo se resuelve solo con oración, sino con acción. En tercer lugar, algo que tú mencionaste, Carolina, que es tan importante y tan vital, la incidencia pública, perdón, y la incidencia política, que no estoy diciendo aquí de ninguna política partidaria o un partido político, sino influenciar en los que toman decisiones para que hagan políticas públicas, leyes que sean para beneficio de las personas que están sufriendo, ¿no? Este es un punto clave que muchas veces no desarrollamos lo suficiente y creo que ahí tiene que ser claro que como desde mi fe tengo que participar en esos espacios donde otros están tomando decisiones por la gente mía de mi congregación y no estamos ahí nosotros, ¿no? Entonces tenemos que participar en esos espacios. Tenemos que apoyar estas leyes que son buenas, que son para protegerlas precisamente a mujeres, niñas, a personas que son violentadas. Y también no apoyar las que no sirven, ¿no? No tenemos por qué soportarlas. Podemos levantar la voz frente a estas leyes o prácticas que perpetúan la violencia y que permiten otras formas de violentar. La iglesia, recordemos que todavía tiene legitimidad y cree la gente en la iglesia y eso hay que aprovecharlo. La iglesia tiene legitimidad social y la pregunta es si estamos utilizando realmente o no esa legitimidad social. Y finalmente, Carolina, en relación a tu pregunta, es esta, el cambio de cultura desde la fe. La violencia también es cultural, como lo ha dicho Yesiel, como los casos también que les comenté. Así que tenemos que trabajar en estas nuevas formas de ver a Jesucristo como modelo de hombre, ¿no? Desde la fe. Y eso es tan importante, construir los niños, los adolescentes. Este fue Jesucristo, esto es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo jamás haría esto, esto, esto. Y ese tipo de hombre me gustaría ser, o le gustaría ser a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a todos los jóvenes de nuestras comunidades, ¿no? Enseñar relaciones que sean basadas en dignidad, que sean basadas en respeto, en no mentira, y también formar nuevas generaciones con otra visión completamente diferente, porque si no cambiamos la violencia, la cultura, esta violencia se va a reproducir, ¿no? Creo profundamente que la iglesia no solo está llamada a consolar a las víctimas, sino que está llamada a transformar las condiciones de vida de esas víctimas y que eso forma parte profundamente del evangelio. Eso. Gracias, gracias querida Loida por tu respuesta. Y vamos a ir con la siguiente pregunta para Yesiel.
Jessie nos pregunta, ¿qué interpretaciones bíblicas o prácticas teológicas que han sido usadas consciente o inconscientemente para justificar el silencio, la sumisión o la violencia hacia las mujeres de nuestras comunidades de fe debemos reinterpretar desde una teología que afirme la dignidad, la justicia y la vida plena? Sí, primero quiero hacer eco en una de las afirmaciones que hizo Loida. No somos expertos en todo. La iglesia tiene recursos, hermanos y hermanas, ministerios para apoyarse en ellos. Por ejemplo, World Vision, Paz y Esperanza, Tirfant, Pablo Besón de Argentina. Es decir, hay posibilidades, porque a veces en la iglesia en verdad se lleva una línea excesivamente mística, limitada, y no nos damos cuenta de que se está violando el derecho de la mujer cuando no hacemos nada y nos quedamos con un tope. Entonces, por favor, hay que entrar. Por eso es importante estos espacios, estos foros, para escuchar, para conocer. Después, Carolina, puedes decir, bueno, los que deseen tener más información, contacten a Loida. Es para eso, hermanos, porque existimos para servir a la iglesia. Bien, mira, miren, hermanos y hermanas, hay dos textos que se usan muy mal siempre, ¿no? Primero es de la sujeción, de Primera de Pedro capítulo 3, ¿no? Cuando a la mujer se le pide sujeción, castidad y respeto. Y esas cosas son para mí importantes, pero ¿qué es la sujeción? La sujeción no quiere decir esto así, ¿no? Yo estoy acá y estoy sujeta porque mi esposo está acá. Entonces yo estoy anulada. No, no, eso no es sujeción. La sujeción es una actitud, es una situación simétrica en que juntos construyen un proyecto de vida, en que juntos toman decisiones, en que juntos, pero es una actitud de decir, este señor está aquí, bueno. Vamos a amarlo, a respetar, como él también me ama y me respeta a mí. En el mismo texto de Primera de Pedro 13 dice, y vosotros, maridos, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Ahí está el buen trato. Ahí está. Pero también dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Qué barbaridad. Qué cosa, ¿no? Desde el manual de Dios para el matrimonio se pide que el hombre sea sabio para vivir con una mujer. Se le pide que la trate como un vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Somos iguales delante de Dios. Pablo lo dijo, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Hay que desinstalar esa forma, pero también otro texto, ¿no? Y cuando se menciona solo esa parte, ese énfasis de que el hombre es la cabeza, ¿no? Y bueno, a manera de broma, alguna vez una hermana decía, sí, está bien, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello, decía. Entonces yo lo muevo como, a donde yo quiero, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero decir eso de la cabeza también ha sido muy malentendido. Entonces, son textos icónicos en base a los cuales se ha justificado una sujeción ciega, se ha justificado la violencia, se ha justificado el maltrato físico, se ha justificado una humillación tal de la mujer que un día la iglesia tendrá que rendir cuentas de eso al Señor. Tendremos que lamentar delante de Él haber entendido mala palabra. ¿Y por qué? Porque justamente son textos que requieren un abordaje interdisciplinario. Hay que entender la cultura, la distancia cultural entre el texto original y nosotros. ¿Por qué Pablo dice eso de que las mujeres se callen en la iglesia? Es otro texto que muchas denominaciones han usado para que la mujer sea un mero adorno en la iglesia. El hombre es el sacerdote, algo así, ¿no? Y los ponen ahí con unas mitras y todo, tremendo, hermano. Y eso a uno le espanta en esta etapa de la vida. Entonces, mi querida Caro y hermanos, hermanas, son textos que hay que revisarlos, hay que hacer nuevas lecturas por las distancias culturales que hay, porque la palabra de Dios debe ser pertinente para el mundo en que vivimos hoy. Yo no me canso de decir esto. En este momento, las constituciones de los estados, no solo del Ecuador, de los que estamos aquí, de varios países de América Latina, están basadas en el derecho. ¿Cómo ser una iglesia en un mundo de derechos? Por favor, esas son las preguntas que debemos hacernos y sin ir más allá de la autoridad de la palabra de Dios, ¿cómo la interpretamos para poder ser una iglesia que responde a la situación de la sociedad? Entonces, mi querida Caro, inicialmente es lo que yo podría responder a esa pregunta y qué privilegio, tantos hermanos conectados de tantos países del continente. Qué maravilla, es un privilegio. Adelante, es lo que Gracias. yo podría decir.
Sí, y en los comentarios vemos también las diferentes reflexiones, ¿no? Gracias por esos aportes que nos invitan a decirnos, si no cambiamos y no llevamos nuestra identidad de hijos de Dios hacia la cultura que vivimos y promovemos, difícilmente vamos a ver estos cambios. Gracias por esas reflexiones. Querida Loida, quisiera hacerte otra pregunta que nos han puesto en el chat, la he resumido porque está un poco parecida a la anterior, y dicen, ¿qué hacemos para que dentro de la iglesia no promovamos la revictimización? Ah, bueno, eso es algo tan importante porque no solamente dentro de la iglesia, sino de la familia, desde el mismo sistema de judicial, también se promueve la rectimización. Primero, estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados. Creo que deberían haber protocolos específicos, inclusive al momento del reclutamiento de maestros y maestras de la escuela dominical, o al mismo tiempo la sociedad de damas, para tener una ruta clara de ante un caso de estos, qué exactamente tiene que ser. No es que lo tiene que atender el hermano, la hermana, el pastor, la pastora, y varios. No, eso es revictimización. Tiene que haber un mínimo de criterio de cómo atender ese caso. Y si definitivamente no hay ese protocolo o no hay las personas que puedan hacerlo, lo hermoso sería acompañar y llevarla a una organización especializada, sea esta en el campo justicia u otra organización de misión o de una organización de la sociedad civil que sea especializada en la atención de víctimas, indiscutiblemente. Es tan delicado de que los primeros consejos que recibe esa persona puede ser para continuidad de acceso a la justicia o simplemente para silencio. Eso. Entonces es algo que tenemos que ponerlo con mucha madurez, ¿no? Y al mismo tiempo de tener la claridad eh, de que el silencio no es lo mejor ni lo más preciso, ¿no? Ujú, Siempre pienso, a mí, bueno, lo que pasa es que con mi esposo he visto tantos casos realmente que decepciona. Y recuerdo una vez una niña que fue violentada sexualmente. El agresor, gracias a Dios, pudo ser encarcelado. Y digo gracias a Dios porque había agredido también otras niñas. Y así no haya sido otra, sino ya con esta que tenía 10 años la había hasta esclavizado sexualmente. Gracias a Dios estuvo encarcelado. Pero en mi casa recibí hasta 3 personas líderes de iglesias para hablar a favor de esta persona porque ella había aceptado a Cristo en la cárcel, entonces ya que la niña de 10 años se retracte del testimonio y que sea liberada. O sea, a veces se revictimiza a la víctima y se tiene más solidaridad con el agresor. Esa es la verdad. Y lo mismo pasa en los ámbitos de violencia intrafamiliar, ¿no? A veces se tiene más solidaridad con los agresores, porque a veces también pueden ser líderes importantes de algunas comunidades de fe, de algunas de nuestras iglesias, ¿no? Y lo primero que se piensa no es en la víctima, sino el daño que se le está haciendo al ministerio del varón o de la persona de poder que está ahí, ¿no? Entonces, el consejo más sano tiene que ser gente que tenga un mínimo de especialización y al mismo tiempo una ruta clara de atención. gracias, gracias, querida Loida, por eso. No sé, Jessel, te veo Sí, pensativo, no sé si te gustaría agregar algo más. sí, sabes que más que agregar, he leído el mensaje de Olga, ¿no? La Ajá. iglesia donde yo asisto me dicen que no me puedo volver a casar porque aún mi ex esposo vive. Mi pregunta ¿es cierto que yo ya no me puedo volver a casar? Por ejemplo, ahí hay una interpretación en base al cual se hace una afirmación y se pone un direccionamiento en la vida de una persona. Miren eso, ¿no? O sea, yo no encontraría ninguna base bíblica para decir que mientras el esposo viva no puede casarse. Yo no sé cuál sería la base bíblica. Soy honesto. Entonces, esos son justamente los excesos que a veces cometemos y pues yo en lo personal, Olga, pienso que no es así. Pienso que si usted es una mujer que terminó un vínculo matrimonial, las razones más allá de cuáles sean, pues después de un tiempo, después de un acercamiento al Señor, después de una revisión de vida, usted puede rehacer su vida. El Señor hace nuevas todas las cosas. Esa es la vida en plenitud que Él nos viene a dar. Claro, eso alguien dirá, entonces no vamos a caer en el libertinaje. Obviamente, obviamente. Pero el Señor que tenemos es el Señor que restaura y que levanta. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de lecturas son las que a veces esclavizan en la iglesia,
más allá de la iglesia de la cual usted sea o pertenezca. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué clase de textos? Por ejemplo, yo no sé por qué o sea, ¿cuál sería el texto bíblico para mencionar eso? Yo lo desconozco. Entonces, miren, son situaciones así que con el paso de los años uno ha ido viendo y conociendo, hermanos y hermanas, ¿no? Hay una máxima, entre comillas, pastoral que dice esto y que a mí me ayuda mucho. No podemos generalizar todos los casos. Cada caso es diferente. Hay que conocer los casos. No podemos encostalar a todos los divorciados en eso. No, yo conocí el caso de una persona que se casó con un joven brillante. Nunca, ¿saben qué? Uno de los problemas que pasa a veces es que no logramos conocer problemas tan íntimos como la salud mental de la persona, sea de ella o sea de él. Y se casa con ese gran misterio sin saber que él o ella tomaba pastillas para depresiones profundas y que si no tomaba las pastillas y la persona se casa sin saber aquello. Y lo descubre ya el segundo o tercer mes. ¿Por qué? Porque la persona no toma los medicamentos y empieza a atacarle físicamente al esposo o a la esposa. Y es terrible, o sea, ¿qué pasó ahí, ¿no es cierto? Y no, Mm. lo que Dios juntó no separa el hombre, así que hasta que la mate, quédese ahí, no. Ha habido ocasiones en que yo he dicho, mire, yo prefiero dar cuentas a Dios de que yo le dije a usted divórciese, a darle cuentas a Dios de por qué la mataron a usted. Así que discúlpeme. Son cosas tan tenaces, pero que se da en el ejercicio pastoral y que tiene que ver con justamente bajarlo al detalle todo lo que estamos diciendo. Es lo que yo podría añadir, Carito y Loida, en este momento. Gracias, querido Giselle. Y creo que también has respondido a Digna. Y antes de ir a una última pregunta que tengo para los dos, tengo una más para Yesiel ya desde esta consejería pastoral, ¿no? Una de las dudas en general es qué hacer cuando ya se ha aconsejado, o sea, se atiende a estos casos de violencia, se aconseja, se recomienda que tomen ciertas acciones, pero las personas no lo quieren tomar por diferentes razones y quieren seguir viviendo en estos entornos de violencia o donde se fomenta el abuso o relaciones de diferente índole, ¿no? A veces así el daño es tan profundo que la persona piensa que si toma una decisión se va a morir. Por ejemplo, separarse, se va a morir. ¿Por qué? Porque el abusador le metió eso. La trabajó de tal manera que, tal manera que no se ve sin esa persona. Eso es común. Por favor, para eso está también el abordaje interdisciplinario. La pastoral tiene un tope. También hay que ir especialistas que puedan ayudar a estas personas. Psicólogos, psiquiatras que puedan ayudar. ¿Por qué? Porque son problemas muy profundos, requieren asistencia profesional. Para mí lo más complicado en esto, hermanos y hermanas, ha sido esto que les comenté hace un rato, ¿no? ¿Cómo se trabaja estos temas cuando una de las partes tiene un problema serio de salud mental? Qué complejo es eso para mí, les confieso, ¿no? Porque es él, el esposo o la esposa que tiene un problema, pero en Cristo no, estoy sano y no voy a tomar las pastillas, pero el hogar es una cosa tremenda de violencia, de inseguridad. Entonces, ¿cómo hacer? Y ahí está un tema muy complejo para mí hasta el día de hoy, un reto, pero definitivamente, ¿no? Hay que tratar de llevar a la persona a recuperar su dignidad, su valía en Cristo, en la comunidad llamada iglesia, que sepan su nombre, que la reciban, que le amen, que le den espacio de participación, que le deleguen una responsabilidad. Eso va devolviendo la valía, va reconstruyendo la imagen de Dios en la persona. Y hay un momento después de un tiempo en que la persona entiende. Sí, eso puede ser la iglesia y esta persona está en mejores condiciones de tomar decisiones. Es Mm. parte de un proceso, ¿no? Entonces, es lo que podría decir. Gracias, Yesieli y querida Loida. Yo sé que hoy estamos hablando del tema de levantar nuestra voz profética hacia la mujer, pero tenemos un participante, Carlos, que está muy insistente con esta pregunta y nos dice, ¿qué podemos hacer cuando es la esposa, ¿no? La que hace daño en este caso? ¿Qué aconsejan ustedes como líderes? ¿La denunciamos cuando la violencia?
sea psicológica y física, hacia el hombre, ¿no? Yo sé que vamos a hacer un paréntesis ahí con esta preguntita, no sé cualquiera de los dos quiera responder para ya ir con nuestra Loidita, Loida. pregunta final. Ay, Y no, gracias, Giselle. Gracias, Giselle. Miren, yo no voy a denunciar cuando es mujer, sí hay que denunciar cuando es hombre, no hay que denunciar. No, yo pienso que hay que denunciar en todo espacio, en todo momento, ¿no? Porque a veces la violencia puede ser de una suegra hacia una nuera y es violencia intrafamiliar. Puede ser de una hija hacia una madre, puede ser de una madre hacia algunos hijos. Yo pienso que hay que denunciar. Normalmente, si bien es cierto, ahora cada vez escuchamos un poco más las voces de no, los hombres también somos violentados, es verdad, pero el 97% de 97% de las denuncias por lo general vienen de mujeres que han sido violentadas. O sea, sigue siendo el grupo mayoritario de víctimas. Y si hay hombres que sufren violencia, por favor, tienen que denunciarla también. No importa que sea una mujer. Yo pienso que es más la misma percepción de los hombres de disminuir su valía ante la sociedad de denunciar este tipo que los hace para detenerse ante ello, ¿no? Porque piensan que van a ser vulnerados, que van a ser ridiculizados, y se da. Porque cuando un hombre a veces va a hacer una denuncia en una institución jurídica, precisamente también le preguntan, pero ¿cómo es posible? ¿Es verdad? ¿Pasó esto? O sea, y sienten todos esos temores, ¿no? Pero si existe eso, sí. Miren, las denuncias pueden ser las más pequeñas, psicológicas, después van incrementándose a físicas y pueden terminar hasta en un asesinato. Entonces, todo tipo de denuncia tiene que tomarse con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Ujú. Gracias, gracias, querida Loida. Y entonces, para ir terminando y cerrar este espacio, nos hemos extendido un poquito porque el tema es demasiado desafiante y apasionante. Y de verdad, gracias por estar con nosotros, Loida y Yesiel. Y quisiera hacerle esta pregunta a los dos, ¿no? Como iglesias, ¿cuál es nuestra responsabilidad profética? No solo en la atención a víctimas, como ustedes lo mencionaban, sino en la prevención, denuncia pública y transformación de las estructuras sociales, culturales e incluso eclesiales que reproducen violencia contra las mujeres. Voy a empezar porque sé que Loida va a tener una respuesta, de verdad lo digo, más completa, más amplia, pero yo quiero decir esto, miren, hermanos, el púlpito, como la cátedra, inciden mucho en la cultura del pueblo latinoamericano. Mm, Lo que se dice en la iglesia, lo que dice el sacerdote, lo que dice el pastor, lo que dice la pastora, incide en la construcción de ideales y de imaginarios colectivos. Debemos tener cuidado con lo que enseñamos y proclamamos en el templo. Por favor, por favor, somos un pueblo de la palabra y la gente come la palabra. Entonces, es delicado lo que demos y preparemos para la gente. Eh, Hace unos años atrás hicimos una investigación en nuestra propia iglesia y fue muy triste ver que de cada 10 niños, 7 llegaban con algún trastorno de violencia a la iglesia el domingo. Y nos pusimos a pensar qué era eso, y era el empujón, el apúrate, ya nos vamos, estamos atrasados, y sube, o sea, el niño llegaba completamente mal y sus padres en el templo alabando fielmente al Señor. Entonces, algo está mal. Igual a veces sucede violencia contra la mujer el día domingo y muchos días, pero entonces tenemos que tomar una postura profética de predicar la palabra del Señor, de denunciar estas cosas. Ahora los cultos son digitales. A nuestra iglesia local, por la gracia de Dios, siempre yo digo, la pandemia nos convirtió en una mega iglesia digital. ¿Por qué? Porque tenemos un estándar de visualizaciones ya investigado con especialistas muy alto. Nuestra congregación es de 500 personas, no más, pero en redes sociales ya somos más de 20,000 personas que siguen el culto dominical. ¡Qué responsabilidad, por favor! Dar una palabra fresca, profética, que tome postura por el humillado, por el sencillo, el humilde, el pobre, la jefa de hogar, como decía, el desempleado. Tenemos que hacer eso. Y el púlpito, la cátedra sirven mucho o para hacer bien o para confundir o en el peor de los casos, para hacer mal. Gracias, Giselle, y gracias por tu respuesta, porque eso nos lleva
al rol de la iglesia, ¿no? Lo que está en el corazón de Dios, realmente el rol de la iglesia, que es que cuando hablamos de responsabilidad profética no estamos hablando solo de acompañar, estamos hablando de ir pasos más adelante, estamos hablando de posicionarnos frente a la injusticia. Y esa es la realidad, ¿no? Injusticia, bueno, estamos hablando de un grupo específico, las mujeres, niñas violentadas, pero hay injusticias en diferentes partes y en diferentes grupos, ¿no? Entonces, creo que esa responsabilidad se expresa en dimensiones que son inseparables. Y una de esas es una dimensión de una voz que denuncia. Yo insisto, y en toda esta hora y media he estado insistiendo en esto, ¿no? La iglesia está llamada a nombrar lo que está mal, inclusive cuando incomoda. Y eso primero es hacerlo mediante una denuncia. La violencia, venga de donde venga, incluso dentro de nuestras propias comunidades, tiene que ser denunciada. Lo otro es romper el silencio que históricamente, como mencioné hace un momento, a veces ha protegido al agresor, no a la víctima. Ha protegido y ha recibido más solidaridad que la víctima, ¿no? Y el otro es que no espiritualizar el sufrimiento de las víctimas, sino que accionar directamente. Con un voy a orar por ti en ese momento no es suficiente, hermanas y hermanos, créanlo. Hay que accionar ese orar por ti. Eso es inclusive darle asilo, darle refugio, ¿no? Porque cuando la iglesia calla también está comunicando. Soy comunicadora social y parte de las premisas que nos dicen es todo comunica y el silencio comunica muy bien. Cuando la iglesia calla está comunicando bastante bien su rol, ¿no? Me refiero a todo lo contrario. Bueno, lo otro es una presencia que protege, pero también una presencia que previene las cosas que no están bien. No basta con reaccionar cuando ya viene una mujer violentada, cuando ya ocurrió, sino que informar a nuestras comunidades en relaciones que sean sanas. Como mencionó Yesiel, esto de ver la masculinidad desde el ejemplo de Jesús y hacerlo desde el púlpito, hacerlo desde la sociedad de caballeros, hacerlo desde los jóvenes, prevenir, trabajar con hombres, trabajar sobre la masculinidad de Jesús como mejor ejemplo de hombría, ¿no? Proteger activamente a niñas, adolescentes, a mujeres. La prevención es fundamental. Y finalmente, una acción de voz profética que transforme las estructuras, donde se pueda revisar nuestras propias prácticas eclesiales, las políticas internas que tenemos como iglesia también, cuestionar enseñanzas que han perpetuado desigualdades dentro de la iglesia e incidir en lo público, ¿no? Qué hermoso sería si nosotros estamos ahí presentes en el momento que se está decidiendo las leyes a favor de las personas que están sufriendo, ¿no? Esto de cambiar las leyes, las políticas, los sistemas, forma parte también del evangelio y la vida plena y del shalom, porque la violencia no es solo un problema individual, es un problema estructural, es un problema que hemos visto cultural, enraizado profundamente y que está dentro de nuestras congregaciones a pesar de que nosotros lo queremos tapar muchísimas veces, ¿no? Así que creo que ese llamado profético a la iglesia es no solo acompañar a las víctimas, y disculpen que siga con lo mismo, sino también a confrontar todo aquello que produce violencia y todo aquello que produce mal a las víctimas. Que Dios le bendiga y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, querida Loida. No sé si Giselle te gustaría agregar algo más. Si No, no, solo agradecer y felicitar esta iniciativa, Caro, felicitaciones y gracias, Loida, por lo que nos enseñas, también aprendo. Y pues ahí estamos, hermanos, fuerza, fuerza. La iglesia tiene mucho todavía por qué hacer y por eso es emocionante estar ahí. Dios les bendiga y gracias por habernos escuchado. gracias, Jessie, gracias, querida Loida, por su tiempo. Gracias también a todos nuestros participantes. Por favor, en el chat les estamos poniendo los links. Si ustedes no se registraron, si no nos han dejado sus correos, perdón. Eh, Únanse a los grupos, ahí les vamos a compartir la grabación, les vamos a compartir las presentaciones y compartan para que seamos más en esta comunidad que se cuestiona, que reflexiona para juntos construir esta nueva cultura del reino, ¿no? Que tanto necesitamos para dar esta respuesta a nuestro mundo que tanto lo necesita. Cordial. Que tengan una linda noche. Bendiciones a todos y todas. Cuídense mucho. Hasta luego.